Vamos a tomar ahora la palabra de Dios. Ya hemos preparado nuestros corazones con estas canciones, estos himnos espirituales. Hemos elevado nuestras voces, nuestro espíritu a Dios y estamos preparados para que Él nos hable a través de su palabra. Por eso quisiera invitarles a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15, vamos a leer el versículo número 16. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. Dice así la palabra de Dios: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Señor, gracias. Estamos aquí en tu presencia, reunidos como iglesia local, Señor, y tenemos tu palabra por delante para estudiarla en este momento. Por lo tanto, te pedimos sabiduría de lo alto, entendimiento de tu voluntad. Señor, que podamos encontrar toda verdad espiritual que tu palabra contiene. Y no solamente encontrarla, Señor, sino aplicarla en nuestras vidas para obedecerla y para vivirla. Porque ella es la única que puede transformar nuestra vida, Señor. Guíanos a lo largo de este estudio. Capacítanos, Señor, y que tu palabra sea una lanza, una flecha, una espada que se clave en nuestros corazones y haga su obra en nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, ese texto nos muestra la razón por la cual los creyentes somos mantenidos aquí en la tierra cuando nos convertimos a Cristo, cuando somos redimidos por la sangre de Cristo. Porque pudiéramos decir, ¿por qué razón Dios no nos lleva al cielo cuando nos convertimos y nos libra de los sufrimientos de este mundo? Bueno, Dios tiene un propósito. Ese versículo muestra claramente que cuando nos convertimos a Cristo, comienza una labor, una función, una misión. El Señor Jesucristo mismo aquí dice que Él nos eligió. Él está hablando a los discípulos y le dice, yo los elegí a ustedes para trabajar con ustedes, para asignarle una labor a ustedes, para que ustedes cumplan un ministerio. Entonces, ¿para qué nos quedamos aquí en la tierra después que somos redimidos por la sangre de Cristo? El versículo lo dice muy claro allí. Dice, para que llevemos frutos espirituales para el reino de los cielos. Y esto se nos confirma en la epístola a los Romanos, capítulo 7 y versículo 4. Romanos 7:4 nos confirma esta realidad cuando nos dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, de aquel o del que resucitó de los muertos, a fin de que propósitos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, en el texto que nosotros leímos, el Señor Jesucristo indica que Él nos eligió para que vayáis y llevéis frutos. Pero el texto también indica el tipo de fruto que Dios espera del creyente. No es un fruto cualquiera. No es un fruto que al final resulte sin provecho. Déjeme decirle, en el patio de nuestra residencia tenemos una mata de mango y ella hace
como 3 meses, estaba muy florecida y prometía tanto y estaba tan atractiva, y comenzaron a nacer todos esos mangos. Pero ella en los últimos 45 días ha soltado más de la mitad. Al final van a ser sin provecho y todos los días tenemos que barrer una cantidad de mangos. No sé si es que está enferma, no sé qué está pasando, pero ella comenzó a producir frutos y al final van a ser sin provecho. Ese no es el tipo de fruto que Dios espera de nosotros. No. Hay una característica allí. Vamos a leer el versículo otra vez, de Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y ahí está. Entonces la característica que quiero destacar aquí del fruto que debemos producir los creyentes, el Señor Jesucristo dijo: y vuestro fruto permanezca. Quiere decir que Dios quiere que nosotros llevemos frutos que perseveren, que permanezcan. Y uno de los frutos espirituales que podemos o debemos producir los creyentes es hacer discípulos para Cristo. Hacer discípulos para Cristo. Es más, esto se nos manda en Mateo 28:19, en el libro de Marcos y en otros muchos textos donde el Señor Jesucristo demanda a nosotros como creyentes que hagamos discípulos, que podamos reproducirnos en otros. Mateo 28:19, id por tanto, dice allí, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hacer a una persona discípulo de Jesucristo es evangelizarlo y conducirlo por el crecimiento espiritual, enseñándole los principios de la vida cristiana para afirmarlo en la fe de Cristo. El Señor nos pide que nuestro fruto permanezca. Así que cuando discipulamos a una persona, debemos hacerlo con el propósito de que persevere en la fe de Cristo. En los últimos meses hemos estado hablando acerca del discipulado y hemos visto que los creyentes tenemos esa misión aquí en la tierra, pero hemos visto que la palabra nos enseña que los padres debemos trabajar primero con nuestros hijos y hacerlos, es más, los hijos son los primeros discípulos, en otras palabras. Nuestros hijos deben ser nuestros primeros discípulos. Y hemos estado enfocados en ese punto en los últimos 2 meses porque vimos a través del libro de Deuteronomio que la primera generación de israelitas que llegó a la tierra prometida cometió el error de no discipular a sus hijos y por tanto sus hijos fueron la primera generación de hombres incrédulos y de una fe muy frágil en la tierra prometida, y eso fue el inicio de la apostasía del pueblo de Dios, que terminó cautivo en Babilonia y cautivo en Asiria, y que se redujo a un 15% al final. Entonces hemos estado trabajando con esto porque queremos ser una generación de padres que no cometa esos mismos errores. Y hoy nosotros queremos enfocar este tema del discipulado porque déjeme decirle algo, que la razón por la cual muchos discípulos se apartan de la fe y muchos discípulos caen ante las tentaciones y caen ante las adversidades de la vida es porque no han desarrollado un sistema de raíces profundas. Y muchas veces
nosotros como padres vemos a nuestros hijos que cuando se hacen jóvenes se debilitan en la fe, se apartan de la fe, a veces regresan a la fe, pero recibimos sorpresas y en la materia de discipulado necesitamos entender y asimilar lo que la palabra nos enseña que debemos de hacer en el proceso de discipulado para que nosotros podamos contribuir con un fruto que permanezca. Y eso es lo que hace esta porción que vamos a estudiar en esta noche. Para formar un discípulo que permanezca en el Señor, aún en circunstancias difíciles, debemos alcanzar 4 metas en el proceso de discipulado. Ellas son: primero, establecerlos en la palabra de Dios. Segundo, establecerlos en la comunión con los hermanos. Tercero, establecerlos en la iglesia. Y cuarto, establecerlos en los ministerios. 4 metas conlleva el discipulado. He ahí nuestros 4 propósitos principales al nosotros trabajar con un discípulo, al nosotros trabajar con nuestros hijos. Los pastores a veces nos sorprendemos como muchos padres nos piden, pero que hable con mi hijo a ver si él se quiere hacer miembro. Y le decimos, pero tú nunca le has hablado sobre la membresía de la iglesia. No. Pero tú nunca le has hablado a tu hijo para que se bautice. No. ¿Entienden que eso es cosa de los pastores? No. Eso es parte del discipulado. Somos los padres que tenemos que procurar establecer nuestros hijos en la palabra de Dios, en la comunión de los hermanos, en el seno de la iglesia y también en los ministerios o en el servicio al Señor. De modo que en esta tarde nosotros vamos a ver la primera de las metas que necesitamos perseguir al trabajar desarrollando un discípulo o discipulando a alguien: establecerlo en la palabra de Dios. Vamos a ver las razones. ¿Cuáles razones tenemos nosotros como creyentes para establecer a un discípulo con el que estamos trabajando en la palabra de Dios? Para establecer en la palabra de Dios a un discípulo con quien estamos trabajando. Romanos 10:17. ¿Saben cuál es la primera razón? La palabra de Dios es la semilla espiritual. La palabra de Dios es la semilla espiritual. Dice este versículo de Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De modo que el primer paso que debe dar una persona para ser salva es escuchar la palabra de Dios. Mire cómo Romanos 10, en el versículo 13 y 14, lo explica de esta manera. Romanos 10, 13 y 14. Dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? De modo que todo comienza por el oír la palabra de Dios. Necesitamos trabajar con el discípulo en base a la palabra de Dios, estableciendo en él la palabra de Dios en su mente, en su corazón, como estilo de vida. Para que el Espíritu Santo pueda convencer a una persona de pecado, de justicia y de juicio, la palabra de Dios tiene que haber sido escuchada y tiene que estar en su corazón. Es más, 1 Corintios 3:6 nos enseña que la palabra de Dios es la semilla espiritual que cae en el corazón de una persona, donde Dios la hace nacer, la hace crecer y la hace fructificar. Mire cómo dice esta porción
de 1 Corintios 3, 6 y 7. Yo planté, ahí está. ¿Qué es lo que se planta? La semilla. Dice, yo planté. Dice el apóstol Pablo. Pero agrega, Apolos regó. ¿Qué es regar? La siembra, mojarla, abonarla, ¿verdad? Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Cualquier creyente puede sembrar la semilla de Dios en alguien, un día predicando en la palabra, y no se convierte ese día esa persona. Al cabo de un tiempo viene otro hermano, otra persona, y le continúa hablando. Quizá no se convierte tampoco ese día. Y más adelante, alguien más sigue hablándole hasta que esa persona se convierte, y allí la semilla que había sido plantada, entonces germina, ¿verdad? Es la idea que nos está dando el texto. Entonces, debemos establecer al discípulo en la palabra de Dios para que la palabra de Dios misma le haga saber si en realidad él se ha convertido a Cristo. ¿Cuántas personas no hacen profesión de fe y comienzan a ser discipulados? Y en el proceso de discipulado ellos se dan cuenta que realmente no se habían convertido a Jesucristo. Se dan cuenta de que algo no entendieron bien. Se dan cuenta de que ahora fue cuando realmente me convertí, cuando yo pude entender así el plan de salvación, la obra de la cruz, ¿verdad? Y entendí lo que es poner la fe y la confianza en esa obra de la cruz. Entonces, por eso, el material de discipulado que estamos haciendo, la primera sección está dirigida a dar seguridad de salvación al discípulo, para que podamos nosotros hacerle entender si en verdad él es salvo. Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Necesitamos seguir trabajando con ellos, aún hayan hecho profesión de fe, para que ellos se sigan afirmando en la fe o puedan rectificar cualquier error que hayan cometido, o puedan ser esclarecidos cualquier idea que no hayan entendido al principio. En 1 Corintios 13:5, la palabra de Dios nos cuestiona, ¿verdad? Y ese cuestionamiento es importante. Ella nos llama allí a evaluarnos. Ella nos sirve como un maestro. Y ella dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? En la medida que nosotros establecemos al discípulo o a nuestros hijos en la palabra de Dios, y ese discípulo se apropia de la palabra de Dios y la lleva a su corazón y la lleva a su mente y desarrolla amor por ella y necesidad por ella y la utiliza constantemente y medita en ella y la evalúa y se cuestiona, él va a poder convencerse de si él es un creyente o no. ¿Por qué? Porque se va a evaluar en base a los parámetros de la palabra de Dios. Él se va a evaluar en base a las demandas de la palabra de Dios. Él se va a evaluar en base a las características que la palabra de Dios le presenta. Pero hay una segunda razón para nosotros establecer al discípulo en la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios es el alimento espiritual. Así como la palabra de Dios es al alma lo que es el alimento físico al cuerpo. Primera de Pedro 2:1 dice allí: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Nosotros como discipuladores
sea de un hermano en sentido general, o sea de un hijo, no podemos guiarlo al crecimiento espiritual y al fortalecimiento de su fe si no lo alimentamos con la palabra de Dios, si no lo enseñamos a él a alimentarse con la palabra de Dios. No hay otro instrumento de crecimiento espiritual para el hombre, para un creyente. La palabra, esa es su función. La palabra de Dios es lo que nos va a permitir crecer. Es lo que nos va a permitir conocer a Dios, conocer al Señor Jesucristo, conocer a todas las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Pero veamos una tercera razón para establecer a un discípulo en la palabra de Dios. Dios mismo manda a los padres a establecer sus hijos en la palabra de Dios. Deuteronomio 6:6. Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Desde el Antiguo Testamento, antes de que el pueblo de Dios entrara a poseer la tierra prometida, Dios les da este mandato. Y a esa generación de hombres yo me referí ahorita. Esa generación que recibió esa orden era una generación de padres piadosos que vinieron del desierto, desde Egipto. Fueron los hijos de los adultos que salieron de Egipto 40 años atrás. Recibieron esta orden: tomen a sus hijos y establezcanlo en la palabra de Dios, discipúlenlos en su casa. Y la palabra de Dios es el instrumento del discipulado. Esa palabra que yo te mando hoy, dice allí, utilízala, enséñasela perseverantemente en toda circunstancia. Fíjese el énfasis que dice: las repetirás a tus hijos. No es que tú se las digas un día, se las cuente, se las enseñe un día y ya. Se las repetirás y hablarás de ellas estando en tu casa, por el camino, al acostarte, al levantarte. Las atarás, las pondrás en las paredes. Perseverancia y toda circunstancia, toda ocasión, toda oportunidad, toda experiencia de la vida, nuestro diario vivir necesita estar relacionando la palabra de Dios a lo que está pasando en la vida del hijo. Esta es la idea que se está dando aquí. Entonces, nosotros podemos ver que esa generación, por no cumplir con ese mandato, en el libro de los Jueces, dice que la generación de hijos de estos padres negó a Dios. Se apartó de Dios y se fue a adorar a los ídolos paganos de los pueblos cananeos. Ahí está el error de esta generación. Entonces, hermanos, en las Escrituras nosotros podemos ver que Timoteo fue uno de los discípulos que formó el apóstol Pablo, que mostró más fidelidad a Dios, más laboriosidad, más disposición de servir a Dios. Fue uno de los discípulos fieles. Fue uno de los apoyos del apóstol Pablo. ¿Cuál fue su secreto en su vida de piedad? ¿Cuál fue su secreto en su vida de servicio? ¿Cuál fue su secreto en su corazón tan servicial? Dos cosas tenemos. Primero, Timoteo desde niño fue establecido en la palabra de Dios por su abuela Loida y su madre Eunice. Segunda Timoteo 3:15. Segunda Timoteo 3:15. Mire lo que dice allí. El apóstol Pablo hablándole a Timoteo.
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y el énfasis que quiero hacer es, y que desde la niñez has sabido de las sagradas escrituras. ¿Quién le enseñó esto a Timoteo? En el capítulo anterior vemos que el apóstol Pablo cita la fe de Loida, la abuela de Timoteo, y Eunice, la madre de Timoteo. Ellas dos establecieron a ese niño Timoteo en la palabra de Dios. Este niño creció plantado en la palabra de Dios. Pero después que él creció, el apóstol Pablo lo tomó y siguió estableciéndolo en la palabra de Dios, siguió nutriéndolo, enseñándole, siguió dirigiéndolo en la palabra de Dios. En 2 Timoteo 2:2, 2 Timoteo 2:2, el apóstol le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El apóstol Pablo siguió trabajando con Timoteo en base a la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que trabajar en base a la palabra de Dios, hermanos, a lo largo de la vida de nuestros hijos. Bueno, veamos una cuarta razón para establecer al discípulo en la palabra de Dios. Es que los apóstoles hicieron esto con los primeros creyentes de la iglesia primitiva. Los apóstoles, cuando comenzaron a convertirse la gente y comenzaron a formarse las iglesias, lo primero que ellos procuraron fue establecerlos en la palabra de Dios. Mire a Hechos capítulo 18 y versículo 11. Hechos 18:11. El apóstol Pablo aquí está en la ciudad de Corinto. Nació aquí la iglesia de Corinto. Y el apóstol Pablo, mire lo que hizo. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Hasta que esos primeros creyentes no estaban establecidos en la palabra de Dios, el apóstol Pablo no se fue, no se mudó de esta ciudad. Pero mire a Hechos 11, 25 y 26. Lo que pasó también ahora en Antioquía. Nació la iglesia en Antioquía. Y en cuanto la iglesia de Jerusalén se enteró de que se había formado aquella iglesia y que en buen número se había convertido, dice, enviaron a Bernabé allá. Y mire qué pasó. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Bernabé se dio cuenta que eran muchos hermanos, por tanto él no iba a poder trabajar con todos ellos de manera individual como él quería, y dijo: necesito a alguien que me ayude. Y fue, dice, allí a Tarso y buscó a Saulo. Dice, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo 1 año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. 1 año. Bernabé y Pablo estableciendo a la iglesia de Antioquía, a los primeros creyentes allí en la palabra de Dios. Pero mira 2 Tesalónica 2:15. 2 Tesalonicenses 2:15. El apóstol Pablo establece en la palabra de Dios a los primeros creyentes de esta iglesia y dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Retened la doctrina que habéis aprendido. ¿De quién? De él y de los colaboradores de él. Así que, hermanos,
al discípulo con quien estamos trabajando, a nuestro hijo que es nuestro primer discípulo, nuestra meta es establecerlo en la palabra de Dios. Conducirlo a que la palabra de Dios esté en su corazón, esté en su mente. Conducirlo a que ame la palabra de Dios, a que desee la palabra de Dios, a que le haga falta la palabra de Dios, a que desarrolle el hábito de leer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Una de las cosas de los cursos de la escuela dominical es: niños, levanten su Biblia. Y todos los días hay niños sin Biblia. ¿Dónde está tu Biblia? ¿Dónde estaba tu papá y tu mamá cuando ustedes iban saliendo de la casa? ¿No notaron que tú no traías Biblia? Esa es la pregunta que debiéramos hacerlo. No se la hacemos para no avergonzarlo. Pero, ¿dónde están los padres? Bueno, veamos el segundo punto de este mensaje. Beneficios de establecer al discípulo en la palabra de Dios. Vamos a ver algunos beneficios. Primer beneficio: la palabra de Dios nos prepara para toda buena obra. Y aquí hay una porción muy conocida por todos nosotros. Es 2 Timoteo 3:16 y 17. 2 Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que el texto indica que la palabra inspirada por Dios tiene una función para nosotros. Es útil. Ella es útil. Y cuando hablamos de útil, queremos decir que es provechosa. De ella recibimos muchos beneficios. Y el texto dice en qué consiste esa utilidad. Y señala: ella es útil para enseñarnos. La palabra de Dios nos enseña quién es Dios y quién somos nosotros. Nos enseña a nuestra condición de pecadores condenados y el plan de Dios para salvarnos. Nos enseña lo que Dios tiene preparado para nosotros. Nos enseña todas las promesas de Dios y cómo recibirlas. La palabra de Dios nos da un modo de pensar sobre cada cosa de esta vida. Todo lo que nosotros vivimos en el día a día con nuestros hijos, necesitamos llevarlo a enfocarlo desde el punto de vista bíblico. Tenemos que llevar a los hijos a que vean al mundo y todas las cosas que hace el mundo desde el punto de vista bíblico, para que él pueda evaluar por qué el mundo actúa así, por qué una persona no creyente actúa así, por qué una persona sin Cristo piensa y actúa como actúa. Bueno, el versículo sigue diciéndonos: es útil para redarguirnos. Usted verá la función global que hace la palabra de Dios en nosotros. No solamente nos enseña, nos muestra a Dios, nos muestra el infierno, nos muestra el cielo, nos muestra las promesas de Dios, nos muestra el plan de Dios, nos muestra y nos da una manera de pensar de todos los aspectos de la vida. Ahora ella nos redarguye. Es el siguiente paso. Y la palabra redarguir es reprender. Ella nos reprende en nuestras acciones cuando nos salimos del camino. Ella refuta los argumentos que nosotros podemos levantar, ¿verdad?, cuando estamos equivocados. Eso es redarguir, refutar, reprender. Eso hace ella con nosotros. Cada vez que la leemos y estamos fuera de sus parámetros, ella nos reprende. Pero en tercer lugar, dice el texto, es útil para corregirnos. De modo que la palabra de Dios, después que nos enseña, nos reprende, ahora nos conduce a enderezar nuestro camino cuando estamos mal, cuando estamos fuera de los caminos de Dios, cuando nos hemos torcido. Y rectificar es de sabios, hermanos. Necesitamos corregir nuestro andar cada vez que miremos la palabra de Dios y nos miremos allí y entendamos que estamos mal.
que estamos actuando fuera de lo que Dios establece, que estamos desviados a izquierda o a derecha, que no ando recto como Dios quiere. Eso lo podemos hacer a través de la palabra de Dios. Pero quedan dos cosas más. Ella es útil para instruirnos en justicia, dice allí. De modo que la palabra de Dios, cuando volvemos a los rectos, corrigiendo nuestro camino, ¿verdad? Ella actúa como un instructor, es como nuestro ayo en el camino diario. Ella nos muestra lo que es justo. Ella nos muestra lo que Dios espera. Ella nos muestra lo que yo debo hacer. Y por último, su propósito final de hacer todo esto, y es hacia donde están encaminados todos esos beneficios que nos ofrece, el versículo 17 lo señala: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De modo que la meta de la palabra de Dios es que tú y yo, hermanos, seamos completos, maduros en nuestro andar, irreprensibles en nuestra conducta. La palabra de Dios quiere que estemos totalmente equipados con los recursos necesarios, con las herramientas precisas, con la actitud correcta para hacer toda buena obra. Eso es lo que quiere hacer la palabra de Dios con nosotros. Y si no se la estamos dando al discípulo, si no se la estamos dando a nuestros hijos, entendamos que estamos permitiendo que ellos se pierdan de todos estos beneficios. Si estamos dejando que ellos si no le estamos ayudando a que ellos desarrollen amor por la palabra de Dios, le estamos haciendo un gran daño. Si no le estamos enseñando a amar la palabra de Dios, le estamos haciendo un gran daño. Y pronto lo vamos a ver. Es asunto que él crezca. Cuando ya él no quiera ir de la mano de papi, ya suéltame papi, ya yo camino solo. Ya yo no necesito de esa mano para guiarme. Mira, ya tengo cédula. Entonces, hermanos, allí está la necesidad de nosotros utilizar más la palabra de Dios para nuestra propia vida y para la vida de nuestros hijos. Pero miremos el segundo de los beneficios. Ella nos permite andar en la verdad. Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que, a través de la palabra de Dios, le damos al discípulo el conocimiento de Dios, le damos la verdad sobre todos los tópicos de la vida humana. La palabra de Dios conduce al discípulo a la libertad espiritual de andar en la verdad, dándole el poder para vencer los efectos esclavizantes y destructivos del pecado. Les da la libertad de elegir una decisión. Lo capacita para tomar la buena decisión. Les quita el yugo del pecado, le enseña cómo vencerlo. Tercer beneficio: nos protege de caer en error doctrinal. ¿Por qué razón tantas personas los vemos cayendo en los populares evangelios falsos que se están predicando hoy día? Que el evangelio de la prosperidad, que el evangelio de no sé qué cosa, que el evangelio de fulanito de tal y no del Señor Jesucristo. ¿Y por qué tantas personas los vemos cayendo en prácticas erradas para la vida diaria? Por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y Efesios 4, versículo 14, dice allí:
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La falta de conocimiento de doctrinas, la falta de profundidad bíblica, la falta de conocimiento de principios de la vida práctica está llevando a muchas personas a caer en engaños doctrinales y de prácticas de la vida. Conocer en la palabra de Dios es lo único que permitirá a un discípulo permanecer firmes ante las presiones de los falsos evangelios que están de moda ahora. Otros beneficios de la palabra de Dios. Por asunto de tiempo, no podemos seguir viendo todos los beneficios que vemos en la Biblia, pero mencionemos solamente algunos más. La palabra de Dios nos permite evitar el pecado. Cuando dice el Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La obediencia a la palabra de Dios es lo único que nos permitirá mantener limpio nuestro camino y nuestra vida. Ella ilumina nuestros pasos. El Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios evita que tropecemos y caigamos en el pecado, porque nos muestra lo que debemos hacer y por dónde debemos ir. Todo aquel que utilice la palabra de Dios para tomar una decisión, para embarcarse en algún proyecto, para hacer algo en su vida, dice, estará protegido. Como usted va caminando en la oscuridad con un gran foco allí delante o una gran linterna. Es la idea. Pero algo más, nos da esperanza. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. De modo que ella nos ayuda a vivir confiados mientras esperamos el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero las escrituras también es fuente de gozo. Mire lo que dijo Jeremías, la palabra de Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Esa es la actitud, eso que debe producir la palabra de Dios en nosotros y en nuestros hijos y en el discípulo con quien estamos trabajando. Gozo de conocer todo lo que es Dios y todo lo que Dios ofrece. Pero la palabra de Dios nos da paz en la aflicción. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra de Dios nos da paz en medio de los problemas. La palabra de Dios nos alienta, nos dan fuerza, nos motivan. Sus promesas nos dan esperanza y confianza. Y por último, la palabra de Dios es agua para hacer germinar los propósitos de Dios. Nunca está de más. Nunca regresa vacía. Tarde o temprano algo pasa con la palabra que fue implantada allí. Mire cómo Dios mismo lo dice en Isaías 55:10. Isaías 55:10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. No nos podemos cansar de hablar la palabra de Dios a los hijos.
No importa que ahora mismo yo no veo que él reacciona, ni que cambia nada, ni que haya actitud de cambiar. No se preocupe, siga. Siga. Que en su tiempo la palabra de Dios hará efecto, obrará en su corazón. Aunque usted muera y no lo vea, no importa. Sigamos sembrando, que a su tiempo segaremos, dice la Escritura. Y por último, resultados de establecer al discípulo o al hijo en la palabra de Dios. Primer resultado, Mateo 4:1. Allí se nos enseña que cuando alguien está establecido en la palabra de Dios, está capacitado para vencer a Satanás. Mire lo que pasó aquí. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en los versículos que siguen vemos que se repitió esta tentación 2 veces más. Y el Señor Jesucristo en los 3 casos respondió de igual manera: escrito está. El Señor pudo refutar a Satanás porque conocía la palabra de Dios y la utilizó en el momento preciso, el momento oportuno, hermanos. Cuando nosotros memorizamos las Escrituras, vamos a poder apelar a ella en el momento de la tentación o en el momento de la aflicción. Yo me gozo viendo a estos niños recitando los versículos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que lo va a llevar a ellos a decir no al pecado cuando se le presente allí de frente la tentación. La palabra de Dios en su corazón es lo que lo va a poder dirigir a ellos para discernir entre una buena y una mala decisión. Entonces, si nosotros no estamos nutridos con la palabra de Dios, si nuestros hijos no están nutridos con la palabra de Dios, Satanás va a aprovechar esa coyuntura y va a obstaculizar en ellos la obra que Dios quiere hacer con ellos. Y un segundo resultado de establecer al discípulo en la palabra de Dios vemos en Mateo 7:26. Podrán actuar como hombres prudentes. Nosotros esperamos que nuestros hijos actúen de manera prudente mañana. Cuando se gradúen, cuando trabajen, cuando elijan pareja, cuando elijan destinos, cuando decidan. Nuestro mayor anhelo como padres es que lo hagan de manera prudente, sabia. La palabra de Dios es lo único que lo capacita para eso, que le da el discernimiento espiritual. Mire cómo el Señor Jesucristo dijo allí en Mateo 7:26. Comencemos en el 24. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, no es solamente que oigan la palabra, tenemos que ayudarlos a dar el siguiente paso, ponerla por obra. A veces muchos padres traen sus niños y el papá se sienta aquí y el muchachito allí a jugar con el celular, allí, con otro amiguito. Y él está oyendo la palabra, pero no la va a hacer, porque él no la está oyendo con intención de obedecerla. Él no está concentrado y meditando lo que está oyendo. Él está chateando y hace creer al papá
que él tiene ahí su Biblia electrónica. Así es, hermanos, en la realidad lo hemos comprobado nosotros eso. Así que lo mejor es que usted siente a su hijo a su lado y no con otro joven de su edad donde ellos eligen. Por eso en la mañana, hace un tiempo, dejamos los niños aquí para que participen de la lectura de la palabra y de las alabanzas, para que los papás los ayuden a motivarse, a leer las escrituras y a cantar. Y lo estamos haciendo ahora en la noche. Pero muchos padres no están aprovechando ese momento porque se olvidan de los hijos. Bueno, volvamos al versículo 24. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y ahí es que quisiéramos ver a nuestros hijos. Pero eso requiere que nosotros lo establezcamos en la palabra de Dios y lo enseñemos a valorarla. Y la idea es que el hombre prudente es aquel que toma en cuenta a Dios o lo que Dios dice en todo lo que él hace. Ese es un hombre prudente. Toma en cuenta lo que Dios ha dicho en todo lo que él va a hacer y va a decidir y va a planificar. Y ese es el deseo de cada papá con sus hijos. Pero eso tiene un costo. Hay que dedicarse a establecerlo en la palabra de Dios. Y por eso ahora podemos entender por qué la primera meta del discipulado es establecerlo en la palabra de Dios. Debemos hacerle entender al discípulo lo importante que es la palabra de Dios para nuestras vidas. Necesitamos leerla diariamente para recibir sus beneficios. Ella debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón, para que nos enseñe, nos redarguya, nos corrija, nos instruya en justicia y nos prepare para toda buena obra. Las Sagradas Escrituras son un tesoro para la vida del creyente. No podemos menospreciarlas. Yo pienso que la semana que viene va a aumentar los niños con Biblia. Cuando el niño no trae Biblia, está menospreciando la palabra de Dios. Y sus padres también. Entonces, tenemos que combatir eso. Tenemos que ayudarlos a entender que la palabra de Dios es una espada de dos filos para cortar nuestras imperfecciones. Ella es para alimentar nuestra vida espiritual, para fortalecer nuestra fe, para darnos esperanza, para darnos libertad, para darnos sabiduría, para darnos consuelo, para darnos seguridad y para darnos victoria en nuestro diario vivir. Hermanos, vayámonos de aquí con esa determinación. Establecer nuestros hijos y los discípulos con quienes estemos trabajando en la palabra de Dios, siendo nosotros ejemplo primero. Oremos. Señor, tu palabra es tan poderosa, nos habla tan fuerte, tan claro, que ella nos convence de que necesitamos actuar en consecuencia sobre lo que ella nos habla. Y en esta noche ella nos ha dicho que necesitamos revalorizar la prioridad que le damos a tu palabra, a fin de ponerla en el justo lugar donde ella está o ella debe estar. Tenemos que ponerla en lugar prioritario y desarrollar la actitud correcta hacia ella. Ayúdanos, Padre, a nosotros primero a hacer de tu palabra una compañía permanente y luego enseñar a nuestros discípulos y a nuestros hijos a que la valoren, la aprecien, la amen
la anhelen, la mediten y la pongan por obra en sus vidas. Ayúdanos, Padre, en esta labor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.